Gracias por asistir a esta presentación. Voy a intentar en estos minutos poder contarle un poco la forma que yo tengo de ver el tema de la psicología del deporte, ya que al igual que como se ha visto en las distintas exposiciones que hemos visto desde el día martes, hay distintas formas de entrenar. Quisiera, para empezar, contarles que, bueno, yo soy Jaime Mestre, soy psicólogo, llevo 12 años trabajando con tenistas, muchos de ellos son jugadores junior, y he tenido la suerte de trabajar con algunos deportistas profesionales del tenis y de otros deportes individuales, y también tuve la grata invitación a trabajar en el equipo de Copa Davis en el último proceso de Hans, donde compartimos con Alex ahí en el equipo técnico. Bueno, quiero retomar un poco las palabras de Alfredo hoy cuando fue su exposición en la cancha, y centrar el análisis en aquel proceso que él explica, o por lo menos, mejor dicho, la gran pregunta que él hace, que me la he hecho yo también este último tiempo: ¿por qué no logran los tenistas sudamericanos junior dar el paso al profesionalismo? Pensando especialmente que probablemente desde el punto de vista físico, técnico, tienen cualidades de sobras para poder estar. De hecho, su ranking en etapas junior a nivel del mundo, hablaban ahí, mostraban a Camila Silva y qué sé yo, otras jugadoras, te pretende generar una expectativa futura de decir, bueno, probablemente este jugador llegue o esta jugadora llegue. Esa pregunta es una pregunta que yo me he hecho hace algún tiempo, especialmente porque en Chile se producen dos fenómenos que por lo menos yo los considero así. El primero es que los jugadores que son número uno en categoría, estoy hablando en general, los jugadores que son número uno en las categorías de 12 y de 14 años, por lo menos estos últimos 12 años, no son los número uno en 16 y en 18. Desconozco si esa realidad se da. Yo creo tener una explicación para eso, ya les voy a contar de qué se trata. Y en segundo lugar, se produce lo que hablaba Alfredo, que aquellos jugadores que llegan a categorías de 16, de 18 y que se insertan de alguna forma en torneos futuros, no logran dar el paso final para poder llegar y consagrarse como jugadores profesionales. Lo que voy a intentar yo hoy día es tratar de explicar por qué se da eso, o por qué, entre comillas, se podría dar eso, desde un modelo que plantea la psicología. Evidentemente hay muchos más, y con el cual yo trabajo hace algún tiempo. No es lo único que hago del trabajo con deportistas. Eso es más o menos lo que vamos a intentar conversar hoy. Para eso les quiero contar algunas cosas que son, entre comillas, básicas, pero que nos sirven para poder contextualizarnos de qué vamos a hablar exactamente. Bueno, la psicología es una ciencia, corresponde a las ciencias sociales, lo que genera también una brecha entre las ciencias biológicas, que corresponden al tema del entrenamiento deportivo, la preparación física, y que se preocupa del estudio del comportamiento humano. Nosotros intentamos explicar por qué la gente hace las cosas que hace, nada más que eso. Y para eso, la psicología supone, bueno, eso está comprobado, que existen ciertos procesos psicológicos, que en algunos lugares le llamamos el inconsciente, el ello, el yo, el superyo, en otras esferas le llamamos procesos cognitivos superiores, en otros lugares. Entonces, la psicología no es una sola, es diversa. Y hoy quisiera hablarle de un modelo psicológico que explica la realidad de esta forma: A, B, C, pensando que también hubo un momento de la historia de la psicología donde la realidad se explicaba A, B. Vamos a hablar de esto, que supone entonces este modelo A-B, supone que existe un estímulo a partir del cual las personas vamos a reaccionar. Eso se pensaba inicialmente. El modelo A-B o el modelo A-B decía que había un estímulo y por lo tanto había una respuesta. No sé si alguna vez escucharon este cuento de Pavlov, el perro, la campana, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? Entonces el tipo después hace un experimento y se da cuenta que puede condicionar respuestas. Bueno, en los seres humanos esto es un poco más complejo. Básicamente porque los estímulos, que sería el A, a los cuales estamos expuestos, entran a un centro de información que está acá.
desde la psicología que yo hago, que es la psicología cognitiva, nos plantea que este centro de operaciones está compuesto de una serie de esquemas mentales, de procesos psicológicos complejos que van a llevar a la persona a dos cosas: a filtrar la información que nos llega y posteriormente a dar una respuesta en base a ese análisis de información que está puesto ahí. Por lo tanto, la psicología cognitiva, que ha evolucionado con el paso del tiempo a cosas bien amplias, nos plantea que el comportamiento de los seres humanos va a estar determinado, y en este caso de los jugadores de tenis, va a estar determinado por estos esquemas que están puestos acá. Y de hecho, lo que yo les voy a hablar hoy en la tarde es uno de estos esquemas que están puestos acá, que se llama atribución. Porque las personas constantemente en nuestras vidas estamos atribuyendo las cosas que nos pasan. Vamos a suponer que hoy va a ser un desastre de exposición, yo salgo, me encuentro con mis compañeros y me dicen, ¿cómo te fue? Y yo les digo, pésimo. Bueno, entonces inmediatamente yo lo que hago es tratar de explicar por qué esta presentación fue mala. Y lo que hago es una atribución. Bueno, lo que esta teoría dice es que ese proceso atributivo, o las creencias, o la autoeficacia, o la autoestima, todas estas cosas que están puestas acá, van a determinar la forma como nos comportamos en el mundo. Así de simple. Si yo me creo feo, aunque sea bonito, me voy a comportar como un feo. Eso es lo que dice de alguna forma. ¿Ok? Lo segundo que les quiero comentar, para poder un poco encuadrar hacia dónde va esta presentación, es hacer una reflexión respecto al trabajo que los psicólogos del deporte hacemos con los deportistas. Se suele pensar, y de hecho yo en la universidad, cuando me toca hacer la clase de psicología del deporte, lo primero que les pido a mis alumnos es: defínanme psicología del deporte. Y lo que definen ellos es la psicología del rendimiento deportivo exclusivamente. Lo que pasa es que se suele pensar o se suele reducir el trabajo del psicólogo del deporte al entrenamiento mental. ¿Y qué es el entrenamiento mental? El desarrollo de estrategias de afrontamiento para el control de la respuesta psicológica en situaciones de presión. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos, no? O sea, el entrenamiento mental, ¿qué va a hacer? Esto. Bueno, no sé si es exactamente, pero pensemos que sí. Esto. El uso de estrategias psicológicas, como el autodiálogo, la respiración, el uso de la toalla, ejercicios físicos de activación que me permiten manejar un estado de activación ideal para poder competir. Y la psicología del deporte, la verdad es que es bastante más que esto. Esto ayuda, hay mucho, bastante. Pero de repente, lo que yo creo es que muchos jugadores de tenis no están 100% preparados para ser instruidos y que esta instrucción genere el efecto esperado a la hora de competir. No sé si nos vamos entendiendo un poco. Y lo tercero que me interesaría comentarles es el modelo de trabajo que yo tengo, donde encaja esto del entrenamiento mental, pero también encajan otras cosas que también son parte del rol del psicólogo o debiesen serlo. Algunos de ellos también es parte del rol de los entrenadores y del rol de los padres, pero que tiene que ver con la psicología. De hecho, el que más intervenciones psicológicas hace con un deportista no es el psicólogo, porque el psicólogo no está todos los días con ellos en doble jornada entrenando, ni muchas veces no viaja y no está en todos los partidos. ¿Quién sería entonces la persona que mayor intervenciones psicológicas realiza? El entrenador. Bueno, todo se transforma en psicología, intencionada o no intencionadamente. ¿Todo es favorable? No. Hay intervenciones psicológicas que son muy malas. No voy a hablar mucho de eso, pero bueno, vamos viendo. El modelo es un modelo que probablemente los chilenos que están acá, es un modelo que lo han visto, que yo lo aprendí cuando estuve estudiando en España y tuve la suerte de hacer una pasantía en el Centro de Alto Rendimiento que está en Barcelona, y tuve muy buena relación con la gente de ahí, especialmente con el director del Departamento de Psicología, que es quien inventó este modelo, no fui yo, y hace poco publicó un libro que se llama Aprender de los Campeones,
creo que no está en Sudamérica, pero si alguien tiene la posibilidad de conseguirlo, Pep Marie es el nombre del autor, y el libro habla un poco de esto. Esto se está trabajando hace 9 años en ese centro de alto rendimiento, por lo menos desde la parte de psicología. Y yo lo estoy implementando desde el año 2008 y evidentemente uno siempre va haciendo sus ajustes. Y dice que este modelo es un modelo creciente, que se divide en 4 niveles. El primero de ellos, él le llama el poder aprender. ¿De qué se trata esto? Tiene dos esferas, 2 áreas. La primera de ellas es el funcionamiento personal del deportista, el funcionamiento individual, lo más básico, gestión del tiempo. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se duerme? ¿Cómo son sus horarios de alimentación? ¿Cómo son sus horarios de entrenamiento? Y cuidado, que ahí tenemos un lío tremendo acá. En Sudamérica hay un lío tremendo con esto, con el funcionamiento personal. Y es cosa de ir a los torneos, a la gira COSAT, para darse cuenta que no todos son rigurosos en este funcionamiento que está acá. Recién escuchábamos una exposición donde justamente una de las cosas que se desarrollan desde el principio es el rigor básico. El segundo aspecto de esto tiene que ver con el entorno. Familia, amigos. Listo. ¿Aportan o no aportan? Si aporta, espectacular. Por lo menos lo importante es que no resten, que sean más bien neutros. Bueno, y hay una cosa importante porque esto se relaciona directamente con el estado de ánimo que el deportista tenga. Y uno requiere, o el deportista requiere, tener una estabilidad en el estado de ánimo. Porque si eso no es así, se quiera o no, se va a traspasar a las sesiones de entrenamiento, se quiera o no, se va a traspasar a las competiciones. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser para un jugador de fútbol irse a un mundial 3, 4 semanas y tener dudas de la fidelidad de su pareja? ¿Ustedes creen que el tipo se suba al avión y dice, bueno, a la vuelta lo veo? No. Y probablemente va a tener dificultades que van a repercutir directamente en el plano deportivo. Perfecto. El segundo nivel, y acá está la respuesta a la primera pregunta que hice yo, ¿por qué los chicos de 12 y 14 no frecuentemente son los número 1 de 16 y 18? Estamos hasta acá, en los aspectos que tienen que ver con la motivación. Pero, ojo, la motivación vista desde 2 puntos de vista. Por un lado, tengo una meta, tengo un desafío, tengo algo con lo que sueño todos los días. La mayoría de los jugadores te dice que sí. Hasta ahí estamos perfectos. Pero, ¿dónde flaquean estos jugadores? ¿Están dispuestos a hacer lo que hay que hacer? Incluso más de lo que hay que hacer para alcanzar esa meta. Y te dicen que sí, pero eso da lo mismo. Es lo que tú ves. Y cuando tú ves lo que hacen para alcanzar esa meta, es menos de lo mínimo. Y eso es lo que yo creo que lleva a que los jugadores de 14, de 12 y de 14 no se proyecten en 16 y 18, porque tienen el mal del tenista sudamericano. Esto es el problema. La manito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que con esto ganan, pero no van sumando en el periodo formativo de categoría de 12 y de 14, no van sumando en las habilidades físicas, no van sumando en las habilidades tácticas y tampoco van sumando en las habilidades mentales. Por lo tanto, lo que sucede es que el resto que venía más abajo termina finalmente no solo alcanzándolo, sino que superándolo. El tercer nivel, que es el que me interesa poder conversar hoy día, tiene que ver con el saber aprender. Y desde mi humilde perspectiva, es lo que marca la diferencia entre poder pasar a profesional o quedarse en una eterna promesa. Creo que aquí se encuentra la diferencia. ¿De qué cosa uno aprende en la vida? ¿De qué aprendemos? Frecuentemente de la experiencia en general, pero frecuentemente aprendemos de los errores. Sí y no. Vean el siguiente ejemplo. Yo pongo un huevo en una olla con agua y lo pongo a hervir. Y hierve y se cuece. Corto el fuego y meto la mano al agua. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Sí, claro, uno se quema. Bueno,
Ustedes saben que hay gente que se quema 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 80, 200 veces. Es una analogía. Hay jugadores que cometen el mismo error no solamente 5 veces, sino que 20, 30, 40 veces. Esas personas no aprenden. ¿Saben lo que hace un campeón? El campeón, vamos al ejemplo de la olla con el agua. ¿Sabe lo que hace el campeón la primera vez que pone a cocer un huevo? ¿Qué hace? Mete la mano igual que el otro, se lo juro que sí. Se quema. Se quema. ¿Sabe lo que hace la segunda vez? Se pone un guante de lana. Un guante de lana, esos que venden por ahí. ¿Sabe lo que le pasa? Se quema, exactamente. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Buscó una alternativa para poder solucionar un problema. Ahí está. Aprendió. Martín Rodríguez, saben de quién hablo, ¿no es cierto? Fue entrenador de Fernando González, yo lo conocí en esa esfera, ex jugador argentino, me dijo, yo mejoré mi ranking cuando logré entender que perdía los partidos porque me enojaba. Y me di cuenta porque una vez perdí un partido y le eché la culpa al pasapelota. Quizás que le dijo, pendejo, no sé qué cosa. Porque efectivamente las pelotas se las tiró mal. El tipo, y descargó toda la rabia contra él. Y perdió el partido. Y él se fue atribuyendo o diciendo, ¿saben qué? Perdí el partido porque el pendejo, ¿sí? Y cuando llegó al hotel en frío, dijo, ¿qué me está pasando? ¿Cómo no me di cuenta de eso? O sea, después de haber metido la mano al agua no sé cuántas veces, 10, 20, 50, provocó algo distinto. Se dio cuenta que en realidad se estaba quemando. ¿Y qué hizo desde ahí? Empezó con el guante de lana y terminó simplemente tomando la olla con un guante gigante, colocándola en el agua helada, sacando el huevo frío y comiéndoselo. Eso pasó. De esto es lo que le quiero hablar yo ahora. Eso es lo que yo creo que marca la diferencia de un jugador que tiene las capacidades de aprender. Ya voy a hablar un poco de eso. Por ejemplo, yo siempre les pregunto a los jugadores cuando hacen giras europeas, porque están como nerviosos, están como tensos y qué sé yo. Bueno, van a Europa, juegan, vuelven, y la pregunta es, ¿eran muy buenos? Les voy a contar una historia, de hecho, ya ahora. ¿Eran muy buenos? No. No sé si ustedes han preguntado eso alguna vez. No. ¿Eran marcianos? No. Jugaban bien. ¿Sientes que hay tanta diferencia entre tú y ellos? No. ¿Y por qué los resultados fueron 1 y 0, 2 y 1, 3 y 0? Eso pasa. ¿Por qué? ¿Y sabes lo que me dicen? No sé. No sé, eso me dicen. Es más, una jugadora que le fue muy bien en COSAT, viajó a Europa, jugó en España un par de torneos, también le fue muy bien, y luego se va a hacer una gira a Italia. Esa jugadora trabajaba conmigo en ese tiempo, creo que fueron 5 o 6 torneos, ya no me acuerdo bien por el tiempo. Primer torneo, primera ronda, 1 y 0. Segundo torneo, primera ronda, 3 y 2, no me acuerdo exactamente el marcador, pero... Y así sucesivamente. La pregunta fue la misma de siempre. ¿Eran muy buenas las chicas con las que jugaste? No. Me dice, pero hay que dejar claro una cosa. El marcador no refleja lo que pasó en la cancha. Creo que han escuchado eso alguna vez, ¿o no? Listo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué te fue tan mal? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Andaba con la mala pata, como dice en Chile. ¿Sí? Estuve con la mala suerte. No sé cómo le dirán en otros países. Andaba con la pata izquierda. Bueno, pero habla un poco de los partidos. Bueno, como te comentaba, el marcador no refleja el trámite del partido. Porque fueron muchos, no pocos, muchos juegos que fueron en 40 iguales. Ah, mira tú. ¿Sí? ¿Y qué pasó en esos 40 iguales? Bueno, los perdí todos, o casi todos. Vale. ¿Cómo te fue en el torneo? Mal. ¿Por qué? Andaba con la mala pata. Le estaba pasando eso, ¿no?
¿Dónde estuvo el punto de inflexión? ¿Qué le pasaba a ella en las situaciones de definición? ¿Qué pasaba con la ansiedad? ¿Qué pasaba con el estrés? ¿Qué pasaba con la respuesta psicológica en situaciones de presión? ¿Se disparaba? ¿Tenía herramientas para controlarla? Yo creo que no. Nunca se lo dije. Porque el trabajo psicológico, que les voy a explicar en un momento más, no se trata de decirle lo que le pasa al jugador. Se trata de guiarlo para que él pueda hacer el clic. Que eso tiene que ver con una intervención, una habilidad media clínica. Bueno, y el cuarto nivel es lo que estábamos hablando al principio. Estrategias de afrontamiento. El tipo ya está acá y ahora nos manejamos con estrategias de afrontamiento. ¿Cómo hago tácticamente para enfrentar a un 40 iguales? ¿Qué tipo de servicio hago? ¿Cómo uso la toalla? ¿Extiendo el tiempo muerto? ¿Ok? Ahí estamos. Bueno, entonces, lo que les comentaba yo, estos dos puntos de acá son críticos. Lamentablemente, muchas veces los psicólogos nos quedamos trabajando acá, en estrategias de intervención. Cuando la persona no puede aprender y cuando la persona o el deportista no hace ni siquiera lo mínimo necesario para poder llegar al alto rendimiento. Y entonces nos quedamos estancados.